Bueno, Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos en Cristo Jesús y amigos que van a ver este video. En esta ocasión estaremos haciendo una refutación al amigo Urrea. Va a citar Juan 14:16 y va a negar lo que el texto dice, descaradamente va a negar lo que el texto dice. Entonces él apela a la definición que nos da Strong sobre la palabra otro, que allí está. Él apela a esa definición que nos da Strong sobre esa palabra en griego, negando lo que Jesucristo dice cuando él declara que rogaría al Padre para que envíe otro consolador. Entonces aquí el amigo pretende negarlo. Vamos a escuchar la palabra del amigo Urrea y después procedemos a hacer una refutación. Usted, en el Evangelio según Juan capítulo 14, el verso 16, la palabra otro, que en el griego es allos, no significa otra persona divina y distinta, sino otra manera diferente. Si no lo sabías, te invito a que investigues. Su significado, bueno, en este uso, en el caso de ser usado como adjetivo, enfatiza la idea de otro, en el sentido de algo que es distinto, pero de la misma categoría, es decir, de la misma clase. O se puede decir también de la misma naturaleza, utilizado como adjetivo, no como adverbio. Ahora, en este caso, aquí, en 1 de Timoteo 5:25, que se traduce como de otra manera, también podría ser en otro modo. Miren cómo es utilizado como un adverbio, no como un adjetivo. Como un adverbio, y esto lo ignora el amigo Urrea. Esto lo ignora. Ahora vamos a refutarle gramaticalmente lo que él usa sobre los adverbios, para que ustedes se den cuenta el desconocimiento total que tiene ese pastor y erudito, gramatólogo, exégeta, Dani bíblico. Él usa la palabra alos, allí en estos textos, que termina en sigma y omega, pero él no se da cuenta que estas palabras allí son adverbios, que en realidad pueden ser traducidas de otra manera o de otro modo, por cuanto no tienen el artículo. Entonces, él pasa por alto esto, porque como él es un erudito moderno, que incluso refuta a sus propios eruditos, ya que la Biblia no demuestra por ninguna parte que allí significa tres personas divinas u otra persona divina, pero él quiere hacer entrar por las malas esa otra persona ahí. Entonces, cuando él explica alos en Juan capítulo 14, el verso 6, él no se da cuenta que lo que está haciendo es calificando sencillamente, y está calificando porque está sin artículo, y al estar sin el artículo, pues cambia de inmediato su función. Pero obviamente el erudito antibíblico, Dani bíblico, él no sabe de eso, aunque es erudito, él es un erudito de los propios, ¿sí? Y lo he invitado a debatir frente a frente, face to face, y el erudito no me enfrenta. Y eso que él me dice que saque lápiz y papel, que me va a enseñar, que esto y que lo otro. Pero bueno, vamos a ver si se atreve de pronto a enfrentar en un debate público. Pero, entonces vuelvo y repito, el erudito, Dani bíblico, no se da cuenta que al estar sin el adjetivo, cambia su función. Tiene el artículo, pero cambia su función. Entonces, en ese sentido, puede pasar a sustantivo o puede pasar a adverbio. ¿Se da cuenta? Entonces, al pasar a adverbio, ya que no está articulado, pues cambia de inmediato la función. Entonces aquí yo sencillamente lo que le digo a mi oponente es que, como él me mandó a mí a estudiar, yo le sugeriría que de verdad revise, ya que él es gramatólogo, ¿sí? Exégeta y todas estas cosas, sería bueno que revise eso. Entonces, volviendo al tema, de acuerdo a la oración cambia el significado. Por ejemplo, si decimos ho agathos andropos, cambia el significado y estoy diciendo el hombre bueno. Si yo le quito el aho, que es el artículo indefinido, y pongo agathos andropos, digo un hombre bueno sin el artículo, sencillamente, o sin señalar, sencillamente estoy dando una referencia del sujeto. Entonces puede estar en el estado, en la oración, sin la calificación de la determinación un. Pero por el contrario, si lo articulamos, sencillamente estoy diciendo o enseñando de alguna manera un modo de algo sin cambiar de sujeto o de ser o de algo. Como por ejemplo se da el caso en Marcos 12:13, donde dice que le restauró la otra mano, pero no significa que la otra mano sea otro sujeto distinto, otra persona distinta. Está hablando del mismo sujeto, pero está hablando de otra mano, ¿sí? En realidad que pertenece al mismo sujeto, sencillamente. Entonces, eso es lo que ignora el erudito Dani bíblico. Entonces, al no estar articulado, cambia directamente su función y allí es donde se enreda como bulto de anzuelos el erudito Dani bíblico. Y vuelvo y repito, incluso refuta al erudito Strong y refuta al erudito Tichenberg. ¿Por qué? Porque estos eruditos de ahorita, como el señor Dani bíblico, que se creen gramatólogos, que se creen eruditos, ¿sí? Pero en realidad no saben ni siquiera de lo que está hablando. Entonces viene a cambiar lo que un verdadero erudito enseñó. Allí, Dani bíblico, a usted le cedo la responsabilidad, de manera respetuosa, de verdad,
he estado bromeando en el video porque usted en su video me mandó a estudiar y que sacara lápiz y papel, y yo pues obviamente estoy bromeando. Pero mi amigo Dani, de verdad, para que usted refute a Tichender y a Strong y a todos ellos, yo creo que usted debe de verdad meterse a estudiar gramática griega al menos unos 20 años, al menos, ¿listo? Entonces, mi amigo Dani, recuerde, al no estar articulado, cambia su función. Revise para que se dé cuenta que no está articulado, y yo le voy a mostrar ahorita unos pantallazos aquí para que usted se dé cuenta. Entonces, al no estar articulado, puede llegar a ser un sustantivo o puede cambiar a adverbio, que es el problema que usted tiene allí. Entonces, al estar allí, el artículo 1 cambia sencillamente la modificación. Y analicemos el texto en Juan capítulo 14, verso 17, donde dice así: Oti para yumineis, o humineis, donde lo traduce el mismo Juniorman, ¿sí? Donde lo traduce porque al lado de ustedes está permaneciendo. Pero ¿cómo así que al lado de ustedes está permaneciendo si supuestamente apenas iba a ser enviado? Entonces aquí el mismo erudito trinitario los está refutando a ustedes. Porque ahí dice claramente en su propio interlineal con el cual usted me presentó, dice al lado de ustedes está permaneciendo. ¿Pero por qué? Porque iba a estar ya no al lado, sino en ellos. Yeshua o Jesús. Al lado no iba a estar más, sino en ellos, porque el que permanece en nosotros es Jesús, lo cual voy a demostrar. Y algo más que lo refuta es que se encuentra en un verbo presente activo, lo que significa que no iba apenas a venir, sino que estaba ahí. Estás totalmente refutado, erudito Dani Bíblico. Espero enfrente estos argumentos, por favor. Tendrá que usted, Dani Bíblico, refutar esto, que el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, estaba presente. Ahí. Ahí está totalmente refutado usted, porque para ustedes la Trinidad, apenas la tercera persona divina de la Trinidad iba a venir, pero Jesús le está diciendo, está con ustedes, y estará en ustedes. Está en un verbo presente activo, totalmente refutado. Y en ese texto tenemos los dos verbos, en Jumín, Esai, que quiere decir en ustedes será o en ustedes estará, que sencillamente refuta lo que usted está presentando. Otro texto que refuta la idea del Hijo Eterno es Juan 1:30, y les voy a explicar por qué. Porque cuando nos habla la escritura del Hijo de Dios, la construcción gramatical es diferente y refuta la idea de un Hijo eterno preexistiendo. La Biblia enseña que llegó a ser. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo dice allí? Juan 1:30. Hegomin, hotiprotos, mu estin. ¿Qué nos está diciendo? Que ha llegado a ser. ¿Por qué lo sabemos? Porque no utiliza el verbo en mí para señalar que un Hijo eterno venía, sino lo que está diciendo es, llegó a ser. Ahí lo traduce incluso la misma interlineal de Tichender. Ahí dice claramente, ha llegado a ser. O sea que no era totalmente devastado su argumento del Hijo Eterno y de la tercera persona divina de la Trinidad. Y sigue el reto, demuéstreme que dice allí que vendría una segunda persona divina. No lo dice. ¿Por qué no lo traduce ninguno así? Porque es falso su argumento, mi amigo Dani Bíblico. Es falso su argumento. Entonces, en el interlineal de Tichender, lo voy a leer como lo traduce. Dice, está viniendo varón quien enfrente de mí ha llegado a ser. ¿Ah? Ha llegado a ser. Sencillamente, como varón ha llegado a ser. Como Dios existe, como el único Dios, como el Padre, porque no hay otro Dios fuera del Padre, sencillamente ha existido siempre. Pero como el Hijo de Dios ha llegado a ser. Como varón ha llegado a ser. Así que aquí queda totalmente refutado su argumento Dani Bíblico. Pasemos ahora al otro punto. El que subía de donde sale el sol. Esta palabra que allí se traduce como otro ángel es la palabra griega alos, vea. La misma palabra es utilizada en 1 Timoteo 5:25. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de que aquí no es utilizada, o su función no es de adverbio, sino que es adjetivo, señor Urrea. ¿Qué es lo que esto quiere decir? De que al decir vi otro ángel, está declarando de que este ángel es de la misma clase y naturaleza del primer ángel. No es el mismo ángel en otro modo ni en otra manera como usted pretende hacerle creer a la gente. Y, como ustedes se dan cuenta, él señala alos o ayos del griego para señalar otro, pero no muestra la definición de más abajo que le muestra el diccionario. No lo muestra. ¿Por qué? Porque sabe que Tichender lo está refutando de frente. El erudito de verdad, que si era erudito Tichender, refuta a este falso erudito Dani Bíblico. Dani antibíblico. Ahora, voy a refutarle el último argumento, porque si él sigue insistiendo en que ese otro, el cual cita él en Apocalipsis capítulo 7, el verso 2, significa de la misma manera que el Dios trino que él nos está presentando en Juan capítulo 14, verso 16, otro diferente de manera literal, pues entonces le compramos el argumento y vamos a ponerlo contra las cuerdas. Si es otro totalmente distinto, amigo Dani antibíblico, entonces usted tendrá que demostrar que ese ángel, de manera sustancial y de manera como ser, es el mismo
ser, los dos ángeles son el mismo ser. Como usted quiere compararnos en Juan 14, 16, que las dos personas divinas, aunque son de la misma sustancia y de la misma naturaleza, son personas distintas, pero son el mismo ser como el Dios Trino. Pero claramente el ángel, allí vemos en Apocalipsis 7, verso 2, que el ángel, cada ángel son dos sujetos totalmente distintos, sujetos, seres. Cada ángel es un ser. Entonces tendría usted entonces dos dioses totalmente distintos. Entonces la Trinidad sí tiene tres dioses totalmente distintos. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Me están entendiendo? Mire, aunque el ángel es de la misma naturaleza, según lo está diciendo el mismo erudito Dani bíblico, de la misma naturaleza del otro ángel, dice, vi volar otro ángel, sin embargo, son dos seres totalmente distintos, porque un ángel y el otro ángel que voló son dos seres. Es como, por ejemplo, yo soy de la misma naturaleza, un ejemplo, digamos que de cualquiera de ustedes que está viendo el programa, somos de naturaleza humana, pero somos dos seres totalmente distintos, ¿sí? Aunque somos de la misma naturaleza. Entonces, ese es el argumento que nos quiere presentar el amigo Dani bíblico, que son de la misma naturaleza, son dos distintos, pero en realidad son el mismo Dios Trino, y se iba el uno y venía el otro. ¿Sí? No, mis hermanos, les voy a demostrar que Jesucristo es el mismo que prometió enviar el Ruach HaKodesh. Él mismo prometió, y lo vamos a demostrar con Biblia. Ah, y otra cosa que se me pasaba a señalarles. Resulta que los textos que él toma, o el texto que toma de 2 Timoteo, 1 Timoteo 25, 1 Timoteo 25, 2, creo que es. Permítame corroborar. 1 Timoteo 5, 25. 1 Timoteo 5, 25. Incluso aparece entre corchetes, ¿sí? Pero los textos que yo le presenté aparece de manera literal, sin corchetes. Está demostrando cuando se habla literal de otro, es otro u otra manera distinta, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Ok, sigamos. Y repito, hermanos, él dice, no es el mismo ángel. Dice el Trinitario, no es el mismo ángel. O sea que si no es el mismo ángel, entonces el Dios que viene como tercera persona no es el mismo Dios, segunda persona. Lo que denota dos dioses que nos está presentando el amigo Trinitario. Dos dioses, si lo vamos a tomar de manera como ellos lo toman, entonces es otro Dios distinto. Otro Dios distinto. ¿Se da cuenta? Porque no es, si no es el mismo ángel, tampoco sería el mismo Dios. Pero la Biblia no le apoya eso porque la Biblia no dice otra persona divina. Ningún gramatólogo erudito serio le va a traducir allí Juan 14, 16, otra persona distinta, otra persona divina distinta. No lo dice, así que no venga a inventar, amigo. Pero le voy a demostrar ahora sí, le voy a mostrar los textos bíblicos donde se demuestra categóricamente que el otro Paráclitos, el otro Consolador, no es otro mismo que Jesús como el único Dios, como el Padre. Porque desde el Antiguo Testamento, el único que consuela al pueblo de Israel es el único Dios. Y eso lo vamos a demostrar con Biblia. Sin más preámbulos, vamos a la Escritura, porque nosotros refutamos es con Biblia, con pura Biblia. Mis hermanos, lo primero que vamos a demostrar es que el pueblo de Israel no ha tenido varios que consuelan a él como pueblo. Solamente hay uno solo, y es el Padre, el único Dios. Y vamos a demostrar que Jesucristo, como el Paráclitos, como el que consuela al pueblo de Israel, o como el que consuela a la iglesia, es ese Padre, ese Dios. Isaías, capítulo 51, verso 12. Escúcheme bien, amigo Dani antibíblico, escúcheme bien. Dice así, yo soy vuestro consolador. Isaías 51, 12. Pregunta para usted, Dani. ¿Este entonces sería otro consolador? ¿Otro Paráclitos? Porque para ustedes el Paráclitos y consolador es la tercera persona. Entonces, este sería otro Paráclitos, otro Dios. Aquí está diciendo, yo soy tu Paráclitos. ¿Ah? Yo soy vuestro consolador, vuestro Paráclitos. ¿Por qué no dice, yo soy uno de los tres que consuelan o uno de los dos que consuelan? Totalmente devastado. Vamos a devastarlo con Biblia. Vamos a devastarlo con Biblia. Vamos a seguir mirando lo que la Escritura nos dice, porque claramente entendemos que cuando Jesús está diciendo que él rogaría al Padre, lo está diciendo desde su condición de un hombre verdadero y auténtico. ¿Sí? Por eso está diciendo que él rogaría, porque como hombre rogaba por sus discípulos. A menos que usted crea que había un Dios rogándole a otro Dios. No sé. Y obviamente Jesucristo desde la condición de hombre es llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y desde la condición de hombre es Hijo de Dios. Por eso es que encontramos en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Como Dios, el único Dios es Dios de toda consolación. Aquí no tenemos un Dios de toda consolación, Dios de otro Dios que también es consolación. No, 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 no. El cual nos consuela, no dice uno de los tres nos consuela. Estamos leyendo primero los Corintios 1, 3 y en adelante, ¿no? Ahora el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios entonces? Si Jesucristo no es nuestro Paráclito, entonces para usted Jesucristo no es Dios, ¿o es otro Dios que no consuela? Tiene que ser el único Dios. Verso 5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, por el mismo Cristo.
Así que Jesucristo es el mismo Paráclitos, es el mismo Dios. Como Dios es el Paráclitos. Como el Hijo del Hombre, sencillamente es consolado como todos los hombres. Por eso oró, desde la condición de hombre oró y rogó, a menos que usted crea que había un Dios rogándole a otro Dios. Ahora, vámonos a 2 Corintios, permítame, capítulo 7, verso 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Cristo. Dios. Entonces, ¿Jesucristo no es ese Dios? Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. ¿Quién? Pues el único Dios que es el que consuela. Pero sigamos, Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. ¿Quién? El Hijo Eterno. A vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aleluya. En Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. ¿Quién es el que prometió consolarnos, derramar de su espíritu? Joel 2:28 lo dice claramente. Voy rápido. ¿Quién es el que prometió enviar la promesa o enviar el paráclito o el espíritu que consuela al ser humano? Juan 16:7. ¿Quién dijo? Jesús. Pero a la verdad conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el paráclito no vendría a vosotros. Más si me fuere, os lo enviaré. Lo enviaré. Jesús está diciendo que lo envía. ¿Cómo lo envía? ¿Como un hombre? No, lo envía desde su condición de Dios. Juan 1:33. Juan 1:33 dice lo siguiente. Juan el Bautista está diciendo, yo no le conocía, más el que vea descender, sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que da el Paráclito, ese es el que nos cubre con su Paráclito. ¿Quién era? Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 26. Escúcheme bien, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí, Juan 14, 26. Aquí vemos que Jesús dice que el Padre enviará la promesa en su nombre. Entonces, al fin, ¿quién es? ¿Quién es el que va a enviar la promesa? ¿Quién es el que va a enviar a la tercera persona, según la Trinidad? La segunda o la primera. ¿Mm? Esto es totalmente devastador lo que estamos hoy. Hoy estamos de verdad, como dijo Dani Bíblico, saque papel y lápiz para que anote los textos bíblicos, para que no siga dando más lora por ahí en las redes sociales, ¿sí? Porque yo le estoy refutando con Biblia. Y le voy a seguir demostrando que Jesucristo es el que hace toda la obra. Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Pero si acabamos de leer atrás que el que enviaba la promesa en nombre de Jesucristo era el Padre. Entonces, en este caso, ¿quién es? ¿La segunda o la primera persona en la que está enviando la promesa? ¿Ah? ¿Ah? Más el Paráclito. Y luego en Lucas 24:49 Jesús dice, yo envío la promesa. ¿Ah? Ahora, en Marcos 13:10 dice lo siguiente, porque no sois vosotros los que habéis de hablar, sino sencillamente el Espíritu Santo. Escúcheme bien, no sois vosotros sino el Espíritu Santo, le está diciendo Jesús a los discípulos. Ahora vamos a mirar quién es ese Espíritu Santo que va a hablar por ellos. Lucas 21:14 y 15. Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, ¿quién es ese Espíritu Santo que hablaría en ellos? Jesús. Por eso es que la Escritura dice en en Juan 14, 17 y 18, el Paráclitos al que el mundo no puede recibir ni le conoce porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con ustedes, pero estará en ustedes. Y luego dice en el verso 18, no voy a dejarlo solo, no voy a dejarlo huérfano, estaré en ustedes o estaré con ustedes. Sencillamente. Por eso es que nosotros no somos huérfanos como nos acusan. Jesucristo prometió estar con nosotros. Fue Jesucristo y Él es el que está con nosotros, como el Paráclitos, no como otra persona divina, sino en una forma distinta. Y aquí le estamos dando Biblia. Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban, y está en mayúscula. ¿Y quién era el que hablaría en ellos? Porque yo os daré palabra. Jesucristo es el que les da palabra para que hable. ¿Ah? Segunda Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Quién era ese Señor? Pues Jesús. Primera Corintios 8:6, y un Señor, Jesucristo. Efesios 4:5, un Señor. Segunda Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es ese Señor? Es Jesucristo. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Juan 4:24, Dios es Espíritu. Si Jesucristo no es ese Dios, que como Dios es Espíritu, entonces es otro Dios. Es otro Dios que no es Espíritu. Todos los trinitarios tienen varios sujetos allí. Cada uno de ellos es Dios, pero uno es Dios que es Espíritu y otro Dios que no es Espíritu. Pero Juan 4:24 me dice que Dios es Espíritu. Jesús como el Espíritu Eterno es el único Dios, es el Padre. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, ¿quién? Cristo, Jesús, el ungido, el Mesías. Si Cristo está en vosotros, el cual por la verdad está muerto, por el pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo es ese Espíritu, Cristo es el que está en nosotros. Romanos 8:9-10, léalo. Cristo es el que está en nosotros, no es otra persona divina distinta, está en una forma distinta en nosotros como espíritu. Ahora, Juan 14, 17 y 18 en la TLA, voy corriendo porque me pasa el tiempo, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes.
no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes en la TLA. Así que queda totalmente refutado Dani Bíblico, lo refutamos con Biblia. Y Apocalipsis 3:20, estaré y cenaré con él y él conmigo. Jesús dijo, aquí yo estoy a la puerta, si alguno abre la puerta yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Fue Jesús, no otra persona divina ni nada de eso. Hasta aquí, si le gustó este programa, comparte. Hasta la próxima. El Señor les bendiga.